la web estamos con Walter Maverino, que nos va a contar un poco su nuevo proyecto, o ya proyecto de vida, como decimos. Y antes, para quien no lo conozca, Walter, dinos un poco de ti. Me cuesta, pero voy a hacer una síntesis. Trabajé más de 40 años como consultor y tengo dentro de esa actividad 10 obras escritas, algunas sobre la empresa, otras sobre la vida, otras sobre el autodesarrollo, otras sobre los temas sociales. En realidad son los tres temas, ¿no? Desarrollo humano, organizacional y social, que de alguna manera también están incluidos en este proyecto de vida como tú mencionas. Y esa es la síntesis. He tenido el privilegio de trabajar en varias naciones, con centenares de empresas y organizaciones y con miles y miles de individuos, que es justamente la fuente de riqueza más grande que he podido, amén de que obviamente he estudiado muchísimo, todo autodidacta obviamente, ¿no? Bueno, para la gente que no te conoce y que va a ver el vídeo y va a ver una charla muy extendida, simplemente a quién va dirigido y de qué vamos a hablar, para que así la gente vea un pequeño resumen de lo que vamos a hablar en el vídeo de hoy. Sí, vamos a hablar de la realidad que tenemos, que la mayoría de la gente la conoce, pero nosotros tenemos una visión muy global, holística. Esto no tiene nada que ver con ningún país en particular y tiene que ver con todos en general. De la que estamos, de la que partimos y a la que vamos a llegar. En la apariencia hay una destrucción de mucha cosa y se está cayendo el sistema y se está cayendo la economía y todo lo demás, lo cual es cierto y lo cual es bueno, porque si no se cae, ¿cómo creamos lo nuevo? Degeneró, un sistema degeneró la civilización, degeneró el mundo y está bien, como pasa con los seres humanos, con los perros, con los gatitos y con todo lo demás, ciclos de vida. Ahora viene una nueva civilización y viene un nuevo mundo y ya vamos a hablar de él, pero no vienen y ni se crean por generación espontánea, es la humanidad la que los tiene que crear. Y desde luego no se va a crear por los canales convencionales, que partidos políticos, que religiones y cosas por el estilo. Esto es una creación auténtica de la humanidad. Vamos a explicar cómo se crea eso. Por lo tanto, vamos a hablar de los tres temas centrales. Si no existe un auténtico liderazgo creador, que desde luego es lo opuesto al liderazgo depredador que conocemos, no hay ninguna posibilidad de transformación, de autorredención para la humanidad. Después vamos a hablar de la creación del cuarto sector. El cuarto sector es un nuevo sector social, porque el primero, gobiernos y organismos internacionales no ofrecen ninguna esperanza de evolución para la humanidad. El segundo, empresas privadas, corporaciones privadas, todo el mundo privado, ya sabemos que tampoco, codicia mediante, poder mediante y todo lo demás. No hay nada bueno para la humanidad, sin perjuicio de que hay muchas cosas interesantes. Y finalmente, el gran cambio. El gran cambio es inevitable. Y esas tres obras, esos tres trabajos, nuclean, por así decirlo, el gran trabajo, la gran tarea que tiene la humanidad para autorredimirse. Eso tampoco está en abstracto, eso forma parte del proyecto UNCIT. La UNCIT es la Unidiversidad Mundial del Conocimiento Interno y la Transformación. ¿Y qué es eso? Ese es el campo de conciencia pura en el que operan los creadores de la nueva economía para la vida y del nuevo orden social sin excluidos. Esas son dos creaciones poderosísimas y de esas depende el resto. Así que una nueva humanidad y una nueva civilización y un nuevo mundo tienen que ver con la creación de una nueva economía para la vida, porque la actual es de la muerte, y lo sabemos, y con el nuevo orden social sin excluido, que no tiene nada que ver con el nuevo orden que el establishment amenaza con crear permanentemente y que no nos llevaría a ningún lado satisfactorio, obviamente. Así que vamos a hablar de eso. Muy bien, Walter. Como veis, tenemos tema para rato y vamos a empezar por el liderazgo creador y la conciencia global en acción. ¿Qué nos puedes decir de esto? Sí, que el liderazgo creador es el fruto de un proceso importante, más extenso o menos extenso según los individuos, que parte de un nuevo estado de conciencia. La humanidad, felizmente, en los últimos 20-25 años hizo un gran cambio de conciencia, justamente por todo lo que está ocurriendo, por todas las circunstancias que vemos como negativas en los efectos,
pero que en su esencia llevan la semilla de la transformación. Esto no va más, exactamente, no va más. Y cuando uno sufre, cuando uno tiene dificultades, cuando uno pierde su trabajo, la familia y todo lo demás, tiene dos posibilidades: o se hunde o resurge. ¿Y por dónde se resurge? ¿Por abajo o por arriba? Siempre por arriba. Por lo tanto, es un resurgir en el espíritu, que es lo más poderoso que hay como fuerza creadora. Entonces, esos seres son seres que no son de la teoría, son seres en la práctica, en el día a día, y no están confinados a ningún sector social ni a ninguna actividad. Son mujeres y varones, adultos y jóvenes, son profesionales, son empresarios, son ejecutivos, son gente de cualquier tipo de actividad humana donde haya grupos en acción. Una familia, un gobierno, un partido político, una organización, todas. Por lo tanto, son mujeres y varones que han dicho no va más a la vieja forma de vida y están creando para sí propio en primer lugar, porque si no hay una transformación personal, de ninguna manera la habrá colectiva, y luego para los demás. Entonces empieza con el concepto de autoliderazgo. Y ese nuevo estado de conciencia tampoco es abstracto en su definición, es muy concreto. No tiene nada esotérico para definirlo. ¿Cómo se define un estado de conciencia? Por los comportamientos. Por ejemplo, el estado de conciencia cero es el estado de ignorancia. Y en ese estado está más del 80% de la humanidad y más del 90% de los dirigentes sociales que conocemos. ¿Cómo? Sí. ¿Y quién lo determina? Ellos mismos. La mentira, la corrupción, la traición, el totalitarismo, el liderazgo depredador, todas las estafas, los crímenes, todas esas figuras son las que demuestran que un ser está en estado de ignorancia. Un estado absolutamente primario y que no tiene nada que ver con la educación, entre comillas, que haya recibido, porque puede tener 2 títulos universitarios y ser un profundo, un gran cuentamusa, puede ser un gran estafador, puede ser un traidor, todo lo que vemos. Por lo tanto, aquí no hay opiniones. El ser en cuestión, según actúa, se autodefine como que está en el nivel 0, como que está en el nivel 1, que es el del autoliderazgo, el del coraje, que es lo que se precisa para salir de esa masa muy poderosa donde está el miedo, la duda, la angustia, los celos, la ira, el separatismo, todas esas figuras que llevan al conflicto y que no tienen los odios, que no tienen nada que ver con lo que necesitamos para resurgir y mucho que ver con lo que nos ha traído hasta la situación actual. Después viene el estado de conciencia 2, que es el de conocimiento interno. El ser, después que tomó el timón sobre su vida y que ejerció el autoliderazgo, empieza a interesarse más seriamente que de costumbre por los seres que tiene a su lado, porque tampoco es que yo voy a servir a la humanidad. Tienes un gato en tu casa, si andas a las patadas, ahí no hay amor. Tienes una familia, o esposa, esposo, hijos, hijas, suegros. Bueno, ¿cómo te relacionas con esa gente? ¿Y qué haces para que esa gente viva mejor y esté mejor? Por lo tanto, es un proceso en el que empiezo por mí y voy continuando por el nosotros hasta que llego a interesarme por el todo. Después viene el tercer nivel, que es el número, el tercero desde el punto de vista de los positivos, ¿no? Porque sería el cuarto teniendo en cuenta que el 0 en este caso vale. Y es el de sabiduría. Cuando se ejerció toda esa labor, toda esa actividad y todo lo demás, hay comportamientos que determinan que ese ser está en el nivel de sabiduría. El otro, el que le sigue, es el del amor incondicional. Y el último, el de la unidad. Evidentemente, son avances muy significativos en la escala evolutiva y a medida que uno va subiendo la montaña, su vista abarca más hasta que en el último llega al todo. Todos los reinos, los conocidos y los no conocidos, o los no visibles, toda la humanidad, en fin. Entonces es un proceso de evolución fantástico. La humanidad estuvo durante muchos años, durante siglos y siglos, casi que preponderando el de la ignorancia.
a pesar de que habían ejemplos extraordinarios de seres muy iluminados, muy positivos, muy constructivos, muy creadores. Pero ahora, masivamente, ya hubo un gran cambio. Y en este momento, los líderes creadores, las mujeres y los hombres que están preparados para cumplir con todo lo que vamos a ver, son más de 1.200 millones de seres. Poderosísimo. Claro, no van a estar bajo la figura de un partido ni bajo la bandera de una nación. Es un concepto absolutamente universal. Y por lo tanto tenemos que tener la tranquilidad interna de que no se está solo, sino que hay una compañía fantástica. Entonces ya se ha llegado a esa masa crítica tan famosa. Sí, claro que se llegó. Por eso se transforma la humanidad, por eso viene el gran cambio, por eso no hay que tener ningún temor de que todo lo que está ocurriendo nos va... Si la humanidad no reacciona, puede ser tremendo. Y si reacciona también, porque la gente que está en el statu quo no se va a quedar muy quieto. Pero es irreversible el proceso, porque cuando uno subió los escalones evolutivos, después no vuelve, no hay ninguna posibilidad. Como nadie iría a comprar ahora un televisor blanco y negro. Sería intolerable ver un televisor blanco y negro. Y bueno, y nadie iría a comprar un disco de determinado artista. Es decir, evidentemente van sucediendo hacia las formas más elevadas y uno busca el orden, la unidad, la belleza y todo lo demás, que son justamente esos tres las características del nuevo mundo. Un nuevo mundo de unidad, de orden y belleza, opuesto a la fealdad que tenemos aquí, ¿no? Yo aquí me voy a separar un poco de lo que estamos siguiendo. Qué bueno. Y quiero preguntarte que la gente sufrió el 2012 como un cambio. Sí. Un cambio, se habló de una nueva era, de gente que seguía una, bueno, vamos a decir una nueva religión parecía eso, la nueva era, que yo ya dije en un principio hace tiempo que eso no era así, pero ahora nos encontramos de que hay ciertas personas que no ven el cambio por ningún lado, que cada vez ven el mundo peor, que estamos en una crisis financiera ficticia, claro, pero que para ellos sí les supone una realidad. Sí. Y claro, mi pregunta es, la gente que no está viendo eso, ¿cómo lo puede ver? ¿Cómo puede ver que realmente está habiendo un cambio? Porque estamos entrevistando a mucha gente y nadie sabe decir nada concretamente. Todo el mundo dice, bueno, han habido pequeños cambios, pero... ¿Pequeños? La gente no... Hay cambios oceánicos. Mira, esto es un tema muy... te agradezco mucho la pregunta porque es absolutamente crítica. Los que no han despertado todavía, algún día van a despertar. En esta vida, en la próxima o dentro de 50. Pero no hay nada que hacer para ayudarles a despertar contándoles lo que ocurre y no ven, porque se te va la vida a ti. Este es un momento para sintonizar en el nivel de conciencia en el que uno está. Y si tu vibración está por el amor incondicional, tú no tienes ninguna duda que ves a alguien que no abre la boca, que no hace ningún gesto y tú sabes que ese ser está vibrando en amor incondicional. Y si hay alguien que está en la violencia, aunque no abra la boca, tú te das cuenta. La luz y la oscuridad, que en definitiva es lo que define y determina la vibración de cada ser, son inocultables, absolutamente inocultables. Por lo tanto, los que no han despertado ya despertarán en su momento. Los que no ven cambios, bueno, no hay ningún problema, que no hay cambios para ellos. Así que no hay que hacer publicidad, no hay que tratar de interesar a fulano o a mengano para que venga. No, esto es como el perfume de una flor. Te enteras o no te enteras, te gusta o no te gusta. Pero no hay que hacer... Sí, los cambios son impresionantes y seguirán siendo cada vez más impresionantes. Y ciertamente el 2012, como un fin de ciclo, que no vamos a hablar acá ni de los mayas ni de ninguna de las otras... contribuciones importantes que hubieron para que la humanidad entendiera lo que estamos viviendo, y lo de los ciclos y todo lo demás, y los 25.000 años y los 5.000... no. No tiene por qué ocurrir el 21 de diciembre del 2012. El 21 de diciembre del 2012 hay un solsticio, y eso, porque como es cósmico, se producirá todos los 21 de diciembre del 2012, del 2025 y del 2049. Eso es cósmico, por lo tanto no se mueve. Lo nuestro se percibe o no se percibe, pero es. Y vaya si han ocurrido cosas. Lo que pasa es que nosotros vemos las cosas muy fragmentariamente, y como seguimos mucho a los medios de desinformación masiva, estamos sujetos a lo que nos quieren mostrar, al juguete que nos muestran o no. Por ejemplo, hubo un accidente, supuesto accidente con un avión. Y durante 4 o 5 días, noticias, la mañana, la tarde, qué tragedia, qué horrible, que sí, que la caja negra, que la caja amarilla. Se acabó. Alguien
desconectó esa información de los medios de desinformación masiva y ahora nadie habla de ese tema. Y parecería que a nadie le interesara. Pero han habido terremotos, y han habido ciclones, y han habido tifones, y se han hundido ciudades enteras, y hay partes importantes del mundo que están bajo agua, y hay ciudades enteras que se han destruido. Por favor, han habido desde esa época, un poco antes y ahora, eventos tan poderosos y que muestran tan claramente la dirección en la que vamos, que la verdad hay que estar ciego para no poderlos ver, pero hay que sentir un amor inmenso y un respeto profundo por la gente que no ve y por la gente que no siente, y no hay que gastar un gramo de energía en eso, porque entonces no hay tal luz. Hay un egocentrismo que está buscando protagonismo, y yo, como soy un iluminado, te tengo que decir a ti esto, lo otro y lo demás. No, que cada uno actúe como lo sienta, pero los 1.200 millones que hoy pisamos el planeta y que tienen clarísimo lo que ocurre, que tienen clarísimo hacia dónde vamos, que tienen clarísimo que esto se terminó y que tienen clarísimo que viene una cosa absolutamente maravillosa, no sin accidentes en el medio, no sin dolor en el medio para los que no despertaron, porque los que despertaron se dan cuenta que es natural y que es un proceso de destrucción creadora. Muy bien, Walter. Para la gente que nos está viendo por primera vez en esta charla o conferencia que está dando aquí magistral, decir que él entiende un poco de todo, o sea, es decir, tanto la parte hermética, ¿no?, la parte oculta y todo lo que está por llegar. Entonces queremos deciros que va a haber una serie de conferencias que se van a dar y se van a preceder a 3 puntos que has dicho antes de 3 puntos que se van a tocar, a unos cursos que se van a dar también para que la gente esto lo pueda integrar de una manera para que pueda empezar a efectuar ese cambio de que estamos hablando. Por eso yo también he hecho este inciso, ¿no?, para poder dar a entender esto. Gracias por eso, porque sí, nosotros nunca hablamos de un tema si no tenemos propuestas, nunca. Y en esto hay propuestas a raudales, no inventadas por nosotros, recogidas del día a día en el trabajo durante estos 40 años. Porque lo nuevo no es que ocurrió en el 2011 o en el 2010. Lo nuevo ya se viene manifestando desde hace siglos en algunos temas, desde hace décadas en otros, y en lo particular tuvimos el privilegio, como dijimos al comienzo, de trabajar con toda esa gente. Entonces, nosotros tenemos una presentación de 1 hora y media, porque si en 1 hora y media tú no dices todo lo que vas a manejar para que la gente tenga las ideas claras, sos tú el que tiene que aclararse y no te ganaste el derecho a pararte frente a la gente. Entonces en esa hora y media la gente tiene claro si lo que estás diciendo le sirve o no le sirve, se anima o no se anima. Y después tenemos un seminario de un día, lo podríamos dar en 2 días, en 3 días, pero para los que entienden no es necesario ni las repeticiones, ni hablar indefinidamente, en 6 horas de trabajo, 3 de mañana y 3 de tarde, con un espacio para descansar obviamente y para comer y todo lo demás, nosotros le damos material más que suficiente en algunos casos para que trabaje durante el resto de la encarnación. Porque es muy consistente. Esto es la síntesis de un trabajo muy profundo, donde está involucrada muchísima gente y un trabajo interno muy fuerte. De alguna manera has aludido a ello. Y entonces, la primera, después vamos a anunciar, tú te la ingeniarás, las fechas y todo lo demás. Hay una en mayo, hay una en junio y hay una en octubre. En mayo vamos a trabajar liderazgo creador, conferencia y seminario. En junio vamos a trabajar conferencia y seminario sobre el 4º sector. Y ahora veremos el contenido que tiene y qué áreas sociales involucra. Y después en octubre vamos a manejar el gran cambio, es inevitable, con los contenidos del plan evolutivo y todo lo demás. Pues vamos a seguir con este crecimiento personal. Creo que nos hemos quedado en el liderazgo grupal, ¿no? Sí, el liderazgo creador es grupal. El yo mando, ordeno y controlo se acabó. Hasta los niños rechazan el autoritarismo en sus casas, de sus padres, de sus abuelos y todo lo demás. Hay felizmente una camada maravillosa de niños que están naciendo con una conciencia mucho más expandida que la que nosotros trajimos en su momento, y esos seres están demandando un trato completamente distinto en el hogar, en la escuela, en la universidad y en todos lados. Por eso, ninguno de esos sectores está fuera de la enorme transformación que se está produciendo. Entonces, el autoritarismo, el trabajar para otros, todo eso se está terminando. Es grupal. Entre otras cosas porque se aprovecha la riqueza inmensa e invaluable de la diversidad.
de género, de edades, de experiencias, de vivencias, de todo lo demás. Y lo otro, como son seres que han trascendido el ego y no necesitan la autoridad porque tienen jerarquía, hay una diferencia extraordinaria en eso y siempre enfatizamos. La autoridad la puede dar el cargo, la autoridad la puede dar el apellido, la autoridad la puede dar el dinero, la autoridad la pueden dar otras apariencias. Eso es autoridad. Pero la jerarquía la da la contribución que uno hace para los demás. Por lo tanto, la jerarquía no la determina uno, sino los otros seres. De ahí que haya muchas personas con autoridad y con cero jerarquía, y personas que no tienen ninguna autoridad en una organización y tienen mucha jerarquía. Porque la gente reconoce que hay amor, que hay preocupación, que hay escucha, que hay soluciones, todo lo demás, ¿no? Por lo tanto, es un cambio radical. El liderazgo depredador que conocemos, ya sabemos, yo soy importante, yo soy el número uno, yo soy esto, yo soy lo otro. ¿Para qué vamos a contar si la gente lo sabe? Y eso todavía está, pero le queda muy poco. Entonces estamos hablando de que ahora somos individuos creativos, que cada uno vamos a la nuestra en esta era de Acuario, pero en un momento dado si hay que hacer algo grupal, nos unimos porque hoy en día está todo conectado entre sí. Es que Acuario es grupal o no existe. Punto. Pero grupal no necesariamente trabajando bajo el mismo techo, porque ¿cómo vas a hacer para juntar a los 1.200 millones en algún lugar? Olvídate, ellos están trabajando y creando una sinergia subjetiva y objetiva poderosísima, y están actuando en los lugares donde viven, que es la gracia de todo esto, ¿no? La realidad de las naciones es completamente distinta, no se puede encontrar, no se trata de uniformizar, que es lo que le gusta al establishment, la estandarización para controlar, sino justamente dar vía libre a la diversidad, pero la diversidad les aterra, la falta de control les aterra. Por eso las empresas y las organizaciones tienen cero en creatividad, cero. Cuando trabajemos en el liderazgo creador, en la parte de esa, vamos a ver el concepto de creatividad total y cuáles son los 8 requerimientos para que la creatividad exista. Y cuando los vas desarrollando te das cuenta que en la vida común de las empresas y organizaciones comunes no hay ninguna posibilidad de que la creatividad viva, porque es una flor muy sensible, es una flor con un aroma exquisito, pero requiere unos cuidados que el totalitarismo, la autoridad y todo lo demás matan. Así que aparte de eso nos vamos no divertir sino gozar profundamente. Es un trabajo muy enriquecedor, muy bonito, muy poderoso, y para aplicar en todos los ámbitos. El primero, con los seres con los que uno convive. No importa si es una pareja, incluso si vive solo, pero actúa con otra gente. Y en la familia, el matrimonio, en la empresa, es grupal, necesariamente grupal. ¿Y estamos hablando de una sociedad que va encaminado a ser una colmena? Por supuesto. La cooperación. Un factor absolutamente clave. Lo que pasa que, claro, ¿cómo voy a hacer cooperación si yo quiero todas las utilidades para mí? ¿Cómo voy a pretender que la gente se involucre si después no le voy a dar la parte que corresponde? Por eso el liderazgo depredador genera lo que tenemos a la vista, bien para una minoría muy concreta y males a raudales para una mayoría creciente. Mientras que el liderazgo creador, por eso hablamos de un nuevo orden social sin excluido. Y por eso hablamos de un estado de conciencia elevado, obviamente. Desde el estado de conciencia de ignorancia, donde está la codicia y todo lo demás, no es posible. Y no hay que pelear con esa gente, no hay nada que hacer. Cada uno, no son ni mejores ni peores además. Las personas que llegaron a un nivel de conciencia intermedio, estuvieron en el nivel de conciencia más bajo, ninguna duda, en esta o en otra encarnación. Todos fuimos, somos y seremos eso. Así que, desde el respeto y desde el amor. Incluso a las personas que con su actividad están generando con mucha facilidad odios, resentimientos y lo demás. Los líderes creadores aman a toda esa gente, porque saben que aunque ellos lo ignoren o que las apariencias digan que no, la divinidad está incluida en ese ser. La divinidad es inmanente a cada ser. Por lo tanto, ¿tiene vía libre o no tiene vía libre? ¿Todavía despertó o no despertó? Pero está ahí. Por lo tanto, hay un respeto. Lo que no hay son facilidades. Porque la gente puede decir, bueno, pero con esta filosofía, ¿cómo es que se llega a la excelencia y cómo se maneja la competitividad? No, la competitividad es otra cosa. Es el lenguaje viejo. Una cosa es ser altamente competente, estar altamente comprometido y tener resultados excelentes sin recurrir a ninguna de las prácticas estas. Es todo lo contrario.
cuanto más elevado es el ser, mejores resultados obtiene, pero no por la vía de la violencia, no por la vía de la exclusión, no por la vía del separatismo. Por eso hay ese concepto de integración, ese concepto de compartir, de cooperación. Es fantástico, es un mundo precioso. Muy bien, Walter. Háblanos de la creatividad total. La creatividad total es la síntesis de los tres estadios de la creatividad, de la innovación y de la creación. La creatividad es simplemente cambiar la apariencia de algo, manteniendo la esencia y la contribución. Si ahora vas a cualquier lugar de venta de productos convencionales, te vas a encontrar que el 80% dice nuevo, nuevo, nuevo. Es una fórmula de hace 16 años, pero te cambian la figura para que uno se entusiasme y compre. La innovación es incorporar otro nivel de información a la que se tiene y es crear algo nuevo en apariencia, pero también en contribución, manteniendo la esencia. Por ejemplo, en esta sala, ahí hay un flip chart, rotafolio, lo que sea, y se anota escrito. Y la gente que participa ve lo que se escribe y todo lo demás. Pero una innovación sería que en ese mismo lugar se pusiera una pantalla electrónica y conectada a internet y todo lo demás. Entonces, claro, alguien del grupo dice, quiero saber cuál es la cotización del yen hoy, a ver, inmediatamente entras y le das la información. El otro dice, quiero saber qué alineación va a hacer el Chelsea hoy que juega con... Ah, sí, a ver, el Chelsea va a jugar con bla, 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 bla. Es decir, tienes todo lo que se te ocurra, fútbol, economía, política, religión, filosofía, cuáles son las últimas noticias del día, lo que quieras. Entonces ahí hay un cambio de apariencia, pero se incrementó notablemente la contribución, pero se mantuvo la esencia. Es una sala de reuniones. Y la creación, que es el estadio más elevado, es aquel en el que uno, individuo o grupo, crean algo nuevo en esencia, en apariencia y en contribución. Obviamente es la forma más difícil de creación y solo está reservada para personas que amen, para seres que trabajen para el bien común. Es impensable que un codicioso, que uno que busca el poder, independientemente de los costes humanos, económicos y sociales que genere, pueda ser un creador. Impensable. Por eso, a medida que vamos elevándonos en el nivel de la creatividad total y de todo lo demás, estamos accediendo a ámbitos en los que opera una conciencia elevada. Por eso la UNCID tiene el campo de conciencia pura en el que operan los creadores de... Es fantástico. Pero la creatividad es eso. Y tiene, no lo vamos a manejar hoy porque es parte del seminario, 8 requerimientos para que la creatividad ocurra. Y cuando se van desarrollando, uno se da cuenta que en la empresa en la que está, que el país en el que está, que el gobierno, no hay ninguna posibilidad de que exista creatividad. Por eso es increíble cómo hay problemas de 1 año, de 2, de 5, de 10. Fueron motivo de campaña publicitaria para que la gente lo votara. Por ejemplo, el desempleo y todo lo demás. Y vienen fórmulas maravillosas, pero no hay ninguna creatividad y no se crea nada y no se hace nada. Nada. Y cuando hay una reducción del 0.001, aparecen los titulares y los discursos de los presidentes y todo lo demás, diciendo que ya se acabó la crisis y que remitió el tema del paro. Es una inmoralidad absoluta. Son 0 en creatividad, son 0 en innovación y es absolutamente imposible que creen. Pero eso no es un juicio. Hay instrumentos para que esos 8 requerimientos se puedan dar a nivel del individuo, a nivel del grupo, a nivel de la familia, a nivel de la empresa. Nosotros en todas las prácticas que hacemos en el programa y en todos los trabajos que le damos a la gente, porque damos mucho trabajo, por eso cuando hablamos de que hay temas que sirven para una vida, no es una broma, ni es un exabrupto, es una realidad. Tienen instrumentos para poder trabajar. Yo no estoy conforme con el nivel de creatividad que aporto a mis seres queridos y en mi empresa, pero ahora tengo un camino para mejorar mi creatividad.
si hago esto y hago esto, lo que pasa es que hay que trabajar y la gente, ese trabajo personal es muy reacia a hacerlo. Esa inversión de tiempo y dinero en desarrollo personal es muy reacia a hacerlo. Por eso el porcentaje siempre es mínimo de los que evolucionan. Yo le pregunto a la gente, haz un listado de tus inversiones, propiedades, automóviles, todo lo que quieras, viajes, vacaciones, no te vayas muy lejos, los 2 últimos años. Y si hace una especie de inventario y pone los valores. Y después le digo, ¿está terminado? ¿Es el 100%? Sí. ¿Y dónde está tu autodesarrollo? ¿Cuánto estás invirtiendo 0 en ti? Entonces estás condenado a ir desapareciendo lentamente. Estás condenado a la obsolescencia. Porque no te has permitido invertir 1 euro en tu propio desarrollo. Invierto en autos, invierto en casas, invierto en todo lo demás, pero no en desarrollarme. Luego estoy congelado en mis conocimientos. Estudié en determinada universidad o en determinado curso, saqué determinada especialización hace 8 años, 5 años, 10 años, cuanto más atrás peor, y después no hice nada, no invertí nada. Y ese es un mal de la humanidad, ni de los políticos en particular, ni achacable a las religiones, ni nada por el estilo, a nosotros como individuos. Entre otras cosas, porque la educación, entre comillas, recibida, no es una educación para la vida. Es una acumulación de información para que los individuos adquieran determinada facilidad para el manejo según le corresponda o le sirva a las corporaciones que inciden en que la educación funcione. Entonces, estamos hablando de una propuesta que estamos haciendo en el que el seminario se va a dar unas herramientas para que las personas, por favor, ellas mismas tengan un crecimiento personal y unas herramientas. Si es que si no es por ese lado, ni liderazgo creador, ni cuarto sector, ni gran cambio, ni nada por el estilo. Pero ¿cómo manejamos? Por ejemplo, has hablado del fútbol, has hablado de la televisión, que son estados hipnóticos donde la gente está atrapada, no les permiten ser creativos. Yo creo que también la gente tendría que empezar a dar un paso a cada vez despegarse más de esa temática, de ver la tele o ver el contenido, ¿no? Sí, depende de las prioridades que uno tenga. Cuando tú dices, mi prioridad es esta, me enteraré, pondré el ordenador y miraré cómo van a los 45 minutos del primer tiempo, pero mi tiempo está dedicado a esto otro. Y si yo estoy el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado, no digo ninguna atracción en particular, las que sean, volvemos a lo otro, no invierto dinero y tampoco invierto tiempo en mi autoeducación. Entonces, ¿cómo puedo aspirar a ser un ser mejor de lo que soy? ¿Cómo puedo aspirar a influir constructivamente y creadoramente a la solución de los problemas que enfrento como miembro de una familia, como miembro de una empresa? Es impensable. Todos los líderes creadores que conozco, todos y todas, son seres que aman la vida y que no se pierden nada. Porque, y ahora me tengo que poner a estudiar, y entonces, no, tú puedes ver un partido por televisión, podés ir a caminar a las 6 de la mañana, podés estudiar un libro mientras vas caminando por la calle. Es decir, hay 1000 formas para salir de ese oscurantismo en el que uno se mete inconscientemente y en el que, por supuesto, todos los medios de distracción masiva están a la pesca para que tú te conviertas en un consumidor compulsivo de todo ese tipo de cosas y te mantengas en la ignorancia. Solo en la ignorancia la gente puede ser explotada. Cuando la gente se libera, ya no puede ser explotado. Por lo tanto, a los poderes fácticos no les interesa en absoluto que la gente despierte, le interesa que la gente esté pegada a todas las figuras que se crean. Así que los líderes creadores, ninguna duda, han roto con ese tema, si es que algún día han estado. Pero no se han ido del mundo, están aquí. Y hacen muchas cosas a la vez. La gente que conozco, que es maravilloso. Cocinan, hacen la compra, no importa si son varones o mujeres, ¿no? Eso está absolutamente fuera. Estudian, leen, están al día, hacen sus cosas, son tremendamente efectivos en sus organizaciones. Y los conozco desde directores generales a secretarias, a gente que está trabajando en una empresa de limpieza porque está haciendo una carrera. Hay enorme cantidad de gente, 1.250 millones aproximadamente, entre 1.200 y 1.500, el 15% de la población actual, ni uno ni dos. Eso es gente que ya despertó y nadie les va a robar la ilusión por la vida, la claridad de ideas
y los objetivos de superación que tienen. ¿En qué porcentaje hablamos de 1 a 100, para que la gente lo entienda? ¿Qué porcentaje es? 15. Un 15% de la población ya despierta. Sí, sí, sí. Mundial, ¿eh? Mundial, sí. Lo que significa que hay naciones donde hay el 28 y otras donde hay el 4. Y sí, es el promedio. Muy bien. Háblanos ahora de los equipos de precursores en acción. Los equipos precursores en acción son un factor absolutamente clave para que el liderazgo creador prospere en las organizaciones, sean empresas, sean instituciones, cooperativas, el tipo de organización que sea, un grupo de profesionales, una escuela, una universidad. Y tiene que ver justamente con la práctica de la diversidad y con el trabajo de multidisciplinario, donde los individuos contribuyen desde su área de especialización con conocimientos y con actividades que enriquecen notablemente al grupo. Y por eso es tan poderoso el tema del liderazgo creador. Es un trabajo precioso. Y entonces son los líderes creadores son excelentes como administradores, como vendedores y comunicadores. Hay gente que le tiene pánico a la palabra venta. No vender, yo vender. Y todo el mundo vende. Todo el mundo vende. Desde el momento del nacimiento. ¿Qué compras preferentemente? ¿Un bebé con un berrinche interminable y estridente? ¿O una carita bellísima, redondita, con una sonrisa, aunque no tenga ningún solo diente? Tú sabes, te está vendiendo. Aunque, y no aprendió a hablar, pero está vendiendo. Ese es el concepto. No de que alguien compre, sino de estás irradiando algo, estás eso es vender. Vender tu imagen, vender todo lo demás. Hablamos de geometría sagrada, Fibonacci. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Sí, sí. Está en todas las figuras clave del universo, por favor. Y lo han manejado maravillosamente todos los grandes artistas, los grandes músicos, los grandes escultores, los grandes compositores. Walter, vamos a hablar ahora de los temas claves de ese liderazgo creador y vamos a hablar ahora de la realidad global. ¿Qué nos cuentas de la realidad global? Sí, empezamos manejando muy sucintamente la realidad en la que todo esto funciona para contextualizarnos. No es una cosa en abstracto, no es un programa, no es un seminario, es algo mucho más, es un programa. Y ocurre dentro de una realidad mundial que tiene muchas facetas y desarrollamos los puntos fundamentales para entenderlos. Después, en el último trabajo, en el del gran cambio, terminamos con la realidad que se está creando, con la realidad futura. Es decir, esto empieza en esta época, en el siglo XXI, y nos encontramos con el mundo en esta situación. Para avanzar hacia un nuevo estado de conciencia, para avanzar hacia una nueva civilización y hacia un nuevo mundo, como lo desea la mayoría de la gente, es necesario que tengamos muy claro cuáles son las fuerzas y los poderes que se están moviendo y qué camino optamos para el ejercicio del liderazgo creador, del cuarto sector y del gran cambio, ¿no? Entonces la realidad global es esa síntesis para contextualizar. No es en abstracto. Háblanos del poder creativo del espíritu. El poder creativo del espíritu es la mayor riqueza que tiene la humanidad. La mayor riqueza que tiene la humanidad no son los barriles de petróleo. La mayor riqueza que tiene la humanidad no son las trillones de toneladas de oro, no. Ni el agua, ni el petróleo, ni la soja, nada. No existe nada más poderoso, nada más extraordinariamente valioso que el poder creador del espíritu. Esa es realmente la clave de todas las claves. Por lo tanto, para ejercer el liderazgo creador, para proyectarlo a través del cuarto sector y para generar ese gran cambio, se necesita ir a fondo en los temas más importantes. Y por lo tanto, la salida de la humanidad no es una salida hacia abajo, hacia el caos, hacia la destrucción, hacia el separatismo, hacia el sálvese quien pueda, sino es una salida hacia arriba. Y el espíritu es la fuente de vida de todo lo que vemos y de lo que no vemos también. Es la clave de la creación que continuamente se está desenvolviendo en el universo. No es el tema que en el Big Bang, no, olvídate. Hoy hay creación, mañana habrá creación poderosa, intensiva, extraordinaria.
Y ese es el espíritu, la fuente de vida. Espíritu, alma y personalidad. La esencia, la cualidad y la apariencia. Háblanos, para la gente que nos ve por primera vez, que estamos hablando de temas de alma, espiritualidad, ¿no? Defínenos un poco estos conceptos para la gente que acaba de despertar y no los entiende. ¿Cómo los ves tú? El que acaba de despertar y no lo entiende necesita un proceso de crisis, de fracasos, de dolor, para, como lo hemos transitado todos, lo reconozcamos o no, los que hoy podemos decir que esa duda no la tenemos y que esta crisis la hemos trascendido. Así que acá jugar de iluminado y de yo soy esto y lo otro no funciona. Entonces, y tampoco hay atajos para este tema. Eso es lo maravilloso. Bueno, pero no, es que la gente queremos recetas. Hacerme una síntesis para ver no, acá no hay síntesis. Acá tenés que tener un fracaso amoroso muy poderoso para entender lo que es el amor. Acá tenés que tener una quiebra en tu empresa para que sepas lo que es la administración y lo que es el ahorro y lo que es la inversión creativa y todo lo demás. Acá tenés que tener una pérdida de empleo para que sepas lo que es la responsabilidad. Es decir, todas las crisis que nosotros tenemos, las normales, muy grandes o muy pequeñas, son las que te van enriqueciendo y te van llevando hacia ese centro. Porque la apariencia es lo que cuenta, entre comillas, para la gente que todavía no despertó. A ver, el último modelo, la casa más grande, la figura más bonita, esto es maravilloso. Pero, ¿y adentro qué? O sea, cuando me caigo del pedestal, cuando se me viene abajo el mundo, cuando no sé dónde voy a meter las lágrimas, cuando no sé a quién pedirle ayuda, cuando estoy de rodillas ante la vida, en ese momento, y hay que llegar ahí, al fondo del fondo, emerge, por eso, la figura del ave fénix y todo lo demás. Sí, eso es absolutamente real. Y tú le preguntas a todas las personas que hoy tienen claridad de propósito en la vida, claridad de contribución, saben para dónde van y todo lo demás, y te van a decir sí o sí que han atravesado enorme cantidad de crisis, que han estado con terremotos y temporales espirituales, afectivos y de todo orden impresionantes, hasta que se graduaron, hasta que ya tienen certeza, hasta que conquistaron la libertad. Entonces no necesitan intermediario. No necesito un intermediario para que me interprete lo que dice las escrituras, no necesito intermediario para que me digan, no. Ya descubres, ya conoces. Y cuando conoces, y cuando has descubierto, y cuando eres libre, no necesitas intermediarios, no necesitas traductores. Cuando tú viajas al exterior, vas a Estados Unidos, vas a Alemania, si no hablas el inglés necesitas un traductor. Pero si tú hablas el inglés, ¿para qué quieres un traductor? Entonces, esa liberación de los intermediarios, esa liberación de las dudas, es el proceso que hay que vivir, sí o sí. No hay un atajo para eso. No hay hay millones de libros escritos que hablan de los atajos y no te sirven. Sirve experimentar la vida. Sirve vivir la vida. Muy bien, vamos a seguir con los portales de transformación. Hay dos grandes, estos son muchos, los de transformación y los de transmutación. Los de transformación justamente son aquellos que se producen por estímulos externos. Yo tengo una propuesta de la vida y doy una respuesta, transformación. Y lo de transmutación es cuando yo genero las propias respuestas, cuando yo genero las innovaciones, cuando me anticipo a los hechos. Entonces, la transmutación es el fundamento del universo. El universo avanza de adentro hacia afuera, hacia arriba y hacia adelante. Entonces, hay muchos, son cerca de 200. Eso lo hemos volcado en nuestro anterior libro, Creatividad del Espíritu, y lo pusimos aquí en el libro de Liderazgo Creador, porque si no se han atravesado esos portales, no se puede llegar al liderazgo. Esto tiene que ver estrictamente con el desarrollo individual. Por eso digo que la importancia del interés de la gente tiene que estar básicamente en el seminario y en el libro, porque va a haber un video, evidentemente, va a haber artículos en la web, en el blog, etcétera, etcétera, pero lo importante es el material
que nosotros damos, las propuestas para trabajar. Por ejemplo, una de las propuestas, crea tu lista sagrada. La lista sagrada es el ABC de cualquier líder creador que conozco. Y son definiciones propias, personales, exclusivas, con tu propia letra y con tu propio texto, sobre cosas muy importantes, sobre el trabajo, sobre el amor, sobre la vida, sobre la responsabilidad, sobre tu camino, sobre quién eres, hacia dónde vas. Todas esas preguntas que la gente hace, respondidas por ti mismo. Hay 20 integrantes, 20 partes de la lista sagrada. Fantástico. Tu definición de la salud, tu definición del autoestudio. Hay muchos temas excelentes, pero hay que trabajarlos. Te doy un ejemplo solo. Así, muchos. Nuestra tarea es darle trabajo a la gente. No discursos. Para que, si después hicieron el programa, incursionaron en eso y tienen alguna dificultad, estaremos de mil amores para apoyarlos, para responderles, para a través de Skype o donde sea, darles ideas acerca de cómo avanzar. Pero nuestra tarea es darles propuestas. En el cuarto sector hay 28 propuestas. En el gran cambio hay los 8 puntos clave que lo vamos a ver del plan evolutivo universal. En creatividad hay decenas y decenas. En el liderazgo creador en general debe haber más de 400 temas que tocamos. De esos 200 hay arriba de 40, 45 trabajos significativos para poder hacer. Solo en la transmutación y en la transformación que me pides hay más de 20, como te acabo de comentar, y algunos de ellos tienen 20, 18 puntos que hacer. Es trabajo gozoso, intenso, extensivo, sin fin a la vista. No puede ser que uno vaya a un seminario un fin de semana y aprenda lo que a otro le costó 50 años de trabajo y de esfuerzo. No es posible. El liderazgo no se puede enseñar. Solo se puede aprehender con H. Y para aprehenderlo tengo que hacer algo, tengo que poner algo, porque como ser único e irrepetible que somos, las recetas que me den los otros no me sirven de nada. De nada. Al extremo que nosotros en ninguna de nuestras obras ponemos un ejemplo de ningún líder famoso, ni un ejemplo de ninguna empresa u organización exitosa. ¿Por qué? Y porque la educación que recibiste, el amor o no amor que recibiste en tu familia, las relaciones que tuviste con tus hermanos, primos, tíos, abuelos y todo lo demás, la educación que recibiste, el trabajo que hiciste, los trabajos que tuviste, las relaciones afectivas que has tenido, matrimonios o no, parejas o no, hijos, toda esa cosa va formando una identidad, va formando un camino irrepetible e incomparable. Entonces, si yo te doy una receta y te digo, mira, fulano de tal, en tal país, que no es el tuyo, hace 50 años dijo esto y logró, absurdo. Pero de eso está compuesto el 80% de lo que se enseña, incluso en las universidades. Entonces, estás aprendiendo modelos viejos, cuando tienes la chance de en ti mismo aprender el modelo más nuevo que existe, que es el de la hora. En tu situación particular, en tu familia concreta, en tu empresa o en tu momento de paro concreto. Este es un trabajo extraordinario para ir hacia adentro y para sacar hacia afuera todo lo mejor que hay de cada uno. Muy bien, Walter. Háblanos de los atributos, la percepción externa, interna. ¿Qué nos puedes decir de ello? Ese es el fruto de, ya te digo, de más de 4 décadas de trabajar. No solamente los vamos a desarrollar y les vamos a dar pistas acerca de cómo activarlos, sino que además les vamos a dar un auténtico libro, dentro del libro, con todos esos atributos para que cada uno lo pueda valorar para sí propio y pueda darle a los seres queridos y a las personas con las que se relaciona con confianza, sean jefes, sean personas que trabajan con uno, sean asociados, lo que sea, para que te cuenten cómo te ven, cómo me veo y cómo soy visto. Cómo soy visto por mi familia, cómo soy visto por mis compañeros de trabajo, cómo soy visto por la gente a quienes dirijo o los que me dirigen. Y llego a un perfil en el cual determino cuáles son las cosas que tengo que trabajar más para progresar, para avanzar como individuo.
Los atributos de percepción externa son aquellas cosas que estos individuos, que los líderes creadores, logran a través de sus actividades, del tipo que sean. Los atributos de percepción interna es lo que nos han dicho madres, padres, esposas, esposos, hijos, hijas, secretarias, asociados, acerca de los centenares de líderes creadores con los que hemos trabajado. Los atributos de autoexigencia y de exigencias cruzadas son esos atributos que ellos exigen a sí mismos tener para dar lo mejor de sí y que le exigen a las personas con las que trabajan, asociados, colaboradores principales. Y el último, el más importante de todos, son los atributos adquiridos durante el proceso de evolución interna. Y esos 4 conforman el núcleo verdadero de todo este trabajo. Es poderosísimo. Muy bien, pues ya hemos llegado al cuarto sector. Nos fuimos del liderazgo creador, quedó atrás. Muy bien. Ya estamos, ya vamos pasando páginas. Es que sin esta gente, el cuarto sector no se crea. No se crea. El cuarto sector es un nuevo sector social, como dijimos hoy. Primer sector, gobiernos y organismos internacionales. ¿Para quiénes trabajan? Para las élites. Nos guste o no nos guste. No trabajan para el bien de la humanidad. Y han llegado a decir que el estado de bienestar tiene que ser destruido. Y han bajado las pensiones, y han bajado los sueldos, y han despedido a la gente, y han reducido esto, mientras las empresas tienen sus máximos niveles de utilidad. ¿Para quién? Para los accionistas. Luego, lo que se dice habitualmente, el 1% crece y crece y crece. Y el 99% baja, baja y baja. Eso es una ofensa a la dignidad humana. Eso es un ataque frontal a la dignidad humana. Y eso hay que pararlo desde el amor, desde el trabajo, desde la creatividad, desde la inteligencia, desde la sabiduría, desde todo esto que conforma lo que hemos visto el liderazgo creador, y volcarlo a la creación de una nueva figura, porque desde los partidos políticos y del organismo internacional, un organismo internacional acaba de anunciar que le sugiere a los gobiernos cobrar un impuesto nuevo para tener dinero suficiente para solventar las futuras quiebras bancarias. Dan por sentado que la banca seguirá quebrando, seguirán jugando en el casino mundial, seguirán teniendo tropiezos brutales, pero como son muy grandes para que quiebren, hay que salvarlos. A la humanidad la podemos enterrar. En el mismo momento que determinados gobiernos invierten miles y miles y miles de millones de dólares o euros, no importa, o de rublos, lo que sea, para rescatar a los que han creado la crisis y los que han creado auténticas estafas y se han quedado con el dinero de millones y millones de personas, le están negando el dinero a las personas dependientes. Están cerrando clínicas y hospitales. Entonces se está deteriorando la vivienda, están echando gente a las calles por miles y miles y miles de familias. Y eso está mostrando claramente que a los gobiernos le importa, a la mayoría, no a todos, un bledo la felicidad de la gente. En teoría no tendrían que tener ningún otro objetivo. No deberían hacer absolutamente nada que no contribuyera al enriquecimiento de la vida de los individuos y de las familias. Sin embargo, hacen exactamente todo lo contrario. Entonces, de los gobiernos y de los organismos internacionales no podemos tener ninguna esperanza de que la humanidad mejore. Tampoco se pueden tener del nivel 2, del sector social 2, que es el que está formado por las empresas, las corporaciones, toda la actividad privada. Allí, la codicia, la búsqueda de poder, las máximas utilidades posibles, anulan cualquier intento de felicidad para la gente en el trabajo y en la sociedad. Tienen todo el derecho del mundo a perseguir todo eso. No estamos diciendo nada en contra de. Lo que estamos diciendo es que de ese sector social no surge nada bueno para la humanidad en su conjunto. Nada, está a la vista. Y 3, las organizaciones sin fines de lucro, es el tercer sector. Las organizaciones no gubernamentales fueron creadas
con respuestas emocionales a los daños brutales que creaban estos dos sectores anteriores. E inicialmente funcionaron para tratar de tapar los agujeros enormes y los grandes dolores que se creaban. Pero claro, hoy necesitan dinero para poder funcionar. Luego fueron cooptados por las propias organizaciones a las que supuestamente tendrían que tratar de neutralizar. Entonces, aunque hay gente extraordinariamente bien intencionada que consagra su vida a trabajar por esas organizaciones, la humanidad, necesitándolas como las necesita, no puede esperar nada poderoso y constructivo para un cambio porque están cooptados financieramente. Entonces ahí nace el cuarto sector. El cuarto sector es el sector social de la gente que expandió su conciencia, de estos 1.200 millones del que estamos hablando, que trabajan, ahora lo vamos a ver, para resolver los problemas vigentes, para crear un nuevo orden social sin excluidos y para crear una nueva economía para la vida. Son 28 propuestas de trabajo específicas. Y el caudal de creatividad, el caudal de amor incondicional, el caudal de sabiduría y de conocimiento especializado que hay en esos 1.200 millones de seres, de lo más diverso, de los dos géneros y de todas las edades, es inmenso, pero nunca fue aprovechado. La humanidad nunca trabajó para sí misma sinérgicamente. Siempre delegó en manos de los políticos, en manos de las religiones, en manos de los militares. Es decir, hay 4 o 5 sectores que son los que tienen el poder para tomar las decisiones y para hacer las cosas. Y así nos ha ido. Entonces el cuarto sector es un sector que asume en sus manos el control de su destino. Ahora la voy a liar yo. Líala, líala. La voy a liar del todo. Eso. Hay un poder oculto en la sombra. Obvio. ¿Vale? Qué novedad. No, eso está claro. Lo que pasa es que está manejando todo como títeres a todo el mundo. Por supuesto, a casi todo. Le llaman Illuminatis o Iluminados. Nosotros no utilizamos ningún nombre. Sí, no, o sea, quiero decir, Está bien. simplemente para la gente que nos Está bien. conoce, ya nos conoce y sabe Muy bien, lo que muy bien. hablamos. Entonces, resulta que estas personas nos están atornillando. Si se llaman Iluminados, quiere decir que a lo mejor nos están dando de hostias para que despertemos. Por supuesto. Porque es que si no, no tiene sentido lo que hacen. Por supuesto. Mira, consciente o inconscientemente, todos los individuos que están trabajando, como tú dices, atornillando y creando las crisis militares, económicas, de vivienda y de todo orden, están trabajando, los que se dan cuenta, fantástico, y los que no se dan cuenta también, para que se llegue al punto de inflexión en el cual la cosa no va más. Hay 2 opciones, porque esa bipolaridad existe, de la luz y de la oscuridad. Pero para no entrar en definiciones extrañas y cosas por el estilo, y muchísimo menos para dar nombre, porque no hay ninguna autoridad moral para señalar a nadie, entendemos por luz todo trabajo dirigido al bien común. Y por oscuridad, todo trabajo dirigido al bien particular, de un individuo o de una minoría. Punto. Entonces, los paraísos fiscales sirven a la mayoría de la humanidad o a una pequeña y reducida minoría. Ese es un trabajo de la oscuridad. Por lo tanto, tiene que ser eliminado. Y habrá formas creativas, así como fue creado para generar corrientes de evasión de dinero de todas las figuras conocidas y no conocidas. La humanidad en su creatividad seguro que va a encontrar figuras. Te pongo un solo ejemplo, pero hay muchísimos más. El armamentismo, imagínate cuánto se invierte del dinero que la gente paga en impuestos para el mantenimiento de los ejércitos, las armas de destrucción masiva y todo. Nadie lo sabe, nadie. Cualquier cifra que se dé es menor a la real, porque ahí hay, valga la redundancia, hay mucho oscurantismo. Pero si ese dinero fuera invertido en una cantidad mínima para un concepto de seguridad universal, fuera de las naciones, universal, y el resto en vivienda, en salud, en educación y todo lo demás, estamos en el paraíso, porque el paraíso no está afuera, está adentro, está aquí. Por lo tanto, si
hay gente trabajando desde la oscuridad, por la oscuridad y para la oscuridad. Y hay gente trabajando desde la luz, por la luz y para la luz. Es más, lo vamos a ver después. El trabajo que dice el gran cambio es inevitable, porque lo es, no porque lo decimos nosotros, es ley universal. Tiene un subtítulo y dice, el gran cambio es inevitable porque la luz, el amor y el poder restablecerán el plan en la tierra. Indefectiblemente. Hay un ciclo para todo. Y ya han habido miles de años de oscuridad creciente hasta llegar a la situación inédita en la que estamos ahora. No se vivió nada parecido. Y vendrá de la misma manera que a la noche le sucede el día y a la luna le sucede el sol, un periodo de luz extraordinario, que es al que nos abocamos. Ya se está generando todo eso. Lo que pasa es que, claro, nosotros lo que vemos son los titulares de los medios de desinformación masiva, los medios oligopólicos y monopólicos de información y cosas por el estilo, de sectores determinados, y tenemos esa película. Pero los que tienen la capacidad de ver dónde hay que ver y qué hay que ver, se dan cuenta de que sí, de que hay evidencias de destrucción, pero hay evidencias extraordinarias de creación. La oscuridad, y para terminar el tema, la luz siempre absorbe a las tinieblas. Siempre. 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 No hay ninguna posibilidad de que el interés particular venza al interés de la mayoría, al bien común. Pero hay que trabajar por esto. No viene creado. ¿Y este trabajo cuántos años crees tú que se tardará? No se puede hablar de años. Esto puede ser una cosa muy rápida, porque los 1.200 millones están y ya están trabajando y todo lo demás, y porque los sucesos negativos se están acelerando a un ritmo impresionante. Al comienzo decíamos que había gente que no veía cambio. Bueno, maravilloso. Pero es impresionante cómo está ocurriendo y cómo se están acelerando. Y llega a un punto de inflexión. Esto tiene tres caminos. Implosiona el sistema. Y con eso ni pensar lo que ocurre. Explota vía externa o autorredención. Nosotros trabajamos por la autorredención y nos olvidamos del otro. Si va a ocurrir, ocurrirá. Lo vamos a hacer. La focalización de la energía tiene que estar en la creación. Tienen que estar, como dice la gran invocación al final, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra, y lo restablecerán. Es un trabajo de luz, inteligencia, es un trabajo de amor, sabiduría, y es un trabajo de poder creador del espíritu y buena voluntad.